El primer libro de las Crónicas, el capítulo 21. Y vamos a leer algunos versículos ahí juntos. Desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 27, esta historia que nosotros vemos acerca de David censando al pueblo. Ahora sí, veo que todos aún están hojeando. Primero de Crónicas, capítulo 21. ¿Están todos ahí? Okay. Hay más gente que en la mañana. En la mañana costó. Nehemías 4. Ya. Primero de Crónicas 21, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Vamos ahora a orar, por favor. Padre Celestial, yo doy muchas gracias por la guía que nosotros encontramos cada día en tus escrituras. Señor, yo te pido que nos ayudes a tener un corazón humilde, a un corazón aferrado y confiado, en que tú nos puedes ayudar a sobrepasar los obstáculos más difíciles y las pruebas más complejas, los momentos más donde nos sentimos más presionados y más atacados, que nosotros podamos estar apoyándonos en ti. Y a veces nosotros nos apoyamos en nuestra fuerza. Ayúdanos a no tener un corazón soberbio y acudir a ti, quien eres nuestro Padre amoroso, se preocupa de nosotros y escucha nuestras necesidades. Señor, yo doy gracias por el amor que muestras hacia nosotros. Señor, ayúdanos a tener un corazón blando para recibir el mensaje de tu palabra. Ayúdame a mí a ser un buen mensajero y a enseñar solo lo que tu palabra nos dice. Señor, todas estas cosas oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, en el libro de Primero de Crónicas, como el nombre dice, son las crónicas de los reyes de Israel, y nosotros tenemos aquí historias de muchos reyes, historias obviamente verídicas, sucesos históricos, y tenemos aquí las crónicas de David. Tenemos aquí algunos sucesos de su reinado, algunos sucesos de su vida. Y David a mí siempre ha sido un personaje que me gusta mucho, porque es un personaje que a pesar de sus altos y bajos, la Biblia lo menciona como aquel que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Su corazón, él, siempre cuando nosotros vemos la vida de los reyes, había resúmenes de su vida, ¿no? Y de hecho tú puedes ver que muchas veces su resumen decía: e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, o hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y David es un ejemplo de quien hizo las cosas bien. Y no siempre, de hecho ahora vamos a ver una ocasión en la que no hizo las cosas bien. Sin embargo, podemos aprender mucho de él. Y si tuviéramos un corazón como David, en muchos aspectos nos iría mucho mejor en nuestra vida cristiana. Y el contexto aquí es de que, como nosotros leemos en el versículo 1, David se ve tentado a hacer un censo. Yo creo que todos entendemos la palabra censo, sobre todo recientemente, hace algunos meses atrás, quizás como un año, ¿no? Ya casi un año más o menos, un poquito más quizás, se hizo un censo. Y significa contar la población de una nación. En este caso, él quería contar la población de su ejército. ¿Y por qué esto era algo malo en sí? Porque tú puedes pensar: ya, pero está contando su ejército, ¿qué hay de malo en eso? El contar el ejército en sí no era algo malo. El problema era, si nosotros contextualizamos un poco, tú lees el capítulo 20 y del versículo 1 hasta el versículo 3 ves como David tuvo que luchar y capturó una zona que se llama Rabá. Después nosotros vemos que en el versículo 4 hasta el 8 es cuando él lucha contra unos gigantes. Y David estaba en una constante lucha. De hecho, David es un rey que se caracterizaba por la guerra, por luchar, y Dios lo utilizó para luchar contra muchos enemigos de Israel. Fue un gran líder, exitoso líder militar. Y nosotros lo vimos eso tanto en el reinado de Saúl, como Dios lo utilizó para ser un gran líder militar, pero también durante su propio reinado, Israel tuvo muchas victorias. Y si nosotros podemos imaginar la presión que esto tenía sobre un rey, y David
Si nosotros comparamos esta porción que vamos a leer, esta historia que se relata en el libro de las Crónicas, también la encontramos en el segundo libro de Samuel. Y si nosotros comparamos, está más o menos cerca del final de su vida. Muy posiblemente David estaba bajo mucha presión, sabiendo que Israel siempre ha tenido y va a tener muchos enemigos. Siempre la gente y el mundo ha odiado a Israel. Es algo que tú vas a ver siempre en la historia. Y estas naciones con las que él se enfrentaba no eran cualquier cosa. Ahora Dios les había otorgado grandes victorias. Y yo me imagino en David una presión, una carga, por lo que él estaba básicamente dudando. Estaba pasando por un momento donde su fe estaba decayendo. Y él había confiado en Dios y Dios le había librado de grandes cosas. Y de hecho tú puedes ver la determinación, por ejemplo, en ese joven David cuando pelea con Goliat. Él había hecho grandes cosas como pelear con leones, con osos, pero él reconocía que Dios era quien le había librado del oso, del león, y que le iba a librar del gigante Goliat, y así fue. Pero ahora estaba en un momento complejo. A veces eso nos puede suceder a ti y a mí. Estamos en una situación estresante y nos colocamos como en una especie de modo de supervivencia. Yo no sé si tú has visto, yo en lo personal no veo tantas películas de guerra porque las encuentro un poco iguales todas. Aquí no estoy predicando en contra de las películas de guerra, pero hace un tiempo vi un par y me gustaron. Y algo que se repetía era cuando, por ejemplo, no sé si era un cliché de las películas de guerra, pero como que el más inocente es el último que sobrevive y todos los demás del escuadrón mueren. Entonces cuando termina una batalla entre dos escuadrones y el escuadrón ganador va a ver si hay sobrevivientes, si hay alguien que sobrevivió a la batalla, encuentran al chico escondido y como que lo tratan de tocar y como que le quiere disparar a todos y como tranquilo, ya no estás peleando. Como que estaba listo para poder defenderse porque estaba en una situación muy estresante de vida o muerte. Y yo me imagino a David en una situación así. Él había tenido muchas victorias. Repito, Dios les había ayudado y no había dejado a Israel en ningún momento porque Dios había prometido de que si Israel le colocaba primero, guardaba sus mandamientos, iban a ser una nación próspera. Y por el contrario, si ellos se alejaban de él, Dios les iba a castigar. Y aquí nosotros podemos ver de que muy posiblemente David, viendo todas estas guerras y estas luchas, él dudó, empezó a decir, ¿seremos capaces de pelear contra un pueblo, contra una nación? ¿Nos darán nuestros soldados? Por eso porque hay que ver algo importante. Si nosotros seguimos leyendo, el censo le desagrada a Dios. Entonces, censar estuvo mal. Y tú y yo sabemos de que contar personas no es un pecado en sí. O sea, hubo algo más en el corazón de David que sucedió y que a Dios le desagradó. Que Dios dijo, eso no está bien. Entonces, muy posiblemente David no estaba confiando en Dios. David lo que estaba haciendo era confiar en sus hombres. Entonces, él estaba observando los números y dijo, quizás tengo que ver cuántos hombres tengo porque de los hombres depende. Sin estos hombres no voy a poder derrotar a las naciones. Tengo que ver mis números, si no, no voy a ser capaz de confiar en Dios. A veces tú y yo también estamos en circunstancias y en momentos en nuestra vida donde nos enfrentamos y estamos en este modo de supervivencia. Tomamos decisiones apresuradas porque decimos, no, la verdad es que yo no veo salida a este problema, no sé cómo lo puedo hacer. Y yo sé que todo el mundo me dice que confía en Dios, pero ¿cómo voy a confiar en Dios? Muchas veces nosotros en esas circunstancias las promesas de Dios parecen un poquito más, parecen fábulas y nosotros dejamos de creer en ellas como promesas. Las promesas de Dios son infalibles, siempre se cumplen, porque es Dios quien las hace. Pero a veces, como te digo, en esa circunstancia nuestros ojos las empiezan a ver como algo en lo que sería necio confiar, cuando en realidad es el lugar más seguro en el que podemos estar. Y David decide hacer el censo. A veces también nosotros tomamos decisiones como la de David, de dejar de confiar en Dios. Porque al final el problema aquí fue que él no se apoyó o no estaba apoyando su fuerza y su confianza en Dios, sino en sus soldados. Otro motivo puede ser de que tú y yo nos volvemos soberbios. Eso también puede suceder. David, después de tantas victorias, podría haberse ensoberbecido en su carácter y haber dicho, miren mi ejército, lo quiero contar para ver cuántos son. Es muy posible que algo así también haya pasado en su corazón y a veces nosotros tomamos los éxitos que Dios ha puesto en nuestras vidas
Tomamos las victorias, a lo mejor ese éxito significa un buen trabajo, significa estatus, significa una muy buena situación económica, puede significar muchas cosas. Y tú lo tomas y eso se vuelve básicamente el pilar en el que te apoyas en tu diario vivir. Lo atribuyes a tus capacidades. Y esos éxitos que antes habrías dicho es gracias a Dios, ahora dices no, es gracias a lo que yo he hecho. A mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, escuchamos sermones los días miércoles acerca de cómo los jóvenes deben trabajar y deben tener una habilidad que sea capaz de ser vendible para que ellos puedan ser personas que van a proveer para sus hogares. A mí me parece algo maravilloso. Pero a veces en esas ideas, sobre todo en el lado del mundo, en el lado secular, se esconde eso de que no, pero yo todo lo conseguí por mi esfuerzo y yo lo hice todo, pero no. De hecho, nosotros los ejemplos que veíamos en la Biblia eran jóvenes que tenían muchas habilidades, pero que los éxitos los lograban gracias a la ayuda de Dios. Entonces, a veces en nosotros puede suceder que esos éxitos y victorias, como te menciono, se vuelven algo que alimenta nuestro ego y nosotros empezamos a alejarnos de Dios. Acompáñame brevemente a ver un ejemplo que a mí siempre me gusta mucho cuando hablamos de cosas así. Guardando tu lugar en Primero de Crónicas, pero acompáñame al libro de Marcos, capítulo 17. Marcos 10, perdón, versículo 17, ahora sí. Al salir él para seguir su camino, vino a uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Algo que nosotros siempre debemos recordar cuando leemos esta porción es de que Jesús es Dios, y Él sabía exactamente lo que estaba pasando en el corazón de ese joven. Cuando se acerca a ese joven y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él sabía inmediatamente cuál era el problema del corazón de ese joven, que era un problema con las riquezas, y debemos ser muy cuidadosos. Ahora, no hay algo malo en tener abundancia. De hecho, nosotros podemos ver a muchos creyentes hoy en día que abundan de manera financiera mucho. Yo justo hoy día con el pastor hablaba de un cristiano que de hecho hay libros de él, había libros por lo menos de él en la biblioteca, que se llama Dave Ramsey, y él da muchas recomendaciones de las finanzas, cómo manejar las finanzas de una manera muy prudente. Él también tiene un show donde ayuda a las personas a tomar decisiones financieras, y todo basado en la Biblia, porque es como mencionaba, él es un creyente, y muy buenos consejos, muy buenos consejos. Y él tiene mucho dinero. Pero, por ejemplo, él hablaba de cómo el dinero puede ser una oportunidad para que tú seas generoso. Él hablaba de cosas muy importantes. El dinero en sí, el tener mucho dinero no es un problema en sí, pero puede ser un problema si lo empiezas a atesorar. Entonces, cuando tú y yo empezamos a tener éxito en nuestras vidas de manera secular, empezamos a escalar en la carrera laboral, se podría decir, o en la escalera laboral. Si empiezas nuevamente, a lo mejor te mudas a un barrio, y es un barrio diferente, más bonito, la casa es más grande, más lujosa, tu auto lo cambias a un auto más nuevo, más moderno. En fin, todas estas cosas que la gente hoy en día considera éxito secular, cosas más en realidad son trivialidades. Ninguno de nosotros al morir se va a llevar estas cosas, pero que son comodidades. Cuando nosotros empezamos a tener estas cosas, las empezamos a atesorar, las empezamos a hacer algo preciado, como que es nuestro, y te gusta verlo y decir: mira lo que he conseguido con todo mi sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que a mí me gusta. Y eso es un problema en nuestro corazón. El tener esas cosas en sí, no necesariamente. Pero cuando tú las amas, cuando vives para esas cosas, cuando algo sucede a esas cosas y a ti te duele en lo profundo de tu corazón porque perdiste algo en tu alma cuando perdiste esa cosa preciada, hay algo mal ahí.
Y Jesús estaba tratando con un joven así. Él obviamente sabía lo que este joven enfrentaba en su corazón, y es por eso de que él le habla de los mandamientos. En los mandamientos tenemos cosas como la codicia, por ejemplo, y él habla de los mandamientos, y nosotros sabemos de que no hay nadie que sea justo. Y cuando Jesús le dice estos mandamientos, él dice, no, lo he guardado todo. No sé, no lo conozco al joven, pero lo dudo. Yo dudo que haya guardado cada una de todas las cosas que dijo Jesús. No de falso testimonio. ¿Nunca mintió ese joven? Difícil. Entonces, esa pregunta era para que el joven se diera cuenta, soy un pecador. Pero él dice, no, lo he guardado todo. Y ahí es donde Jesús, cuando se da cuenta de que él no es capaz de reconocer su pecado, le dice, entonces tienes que vender todo. Y ahí no quiso. Ahí no quiso, porque ahí Jesús dio justo donde más le dolía, las riquezas. A veces tú y yo podemos ser como este joven rico, que el éxito y a lo mejor las cosas materiales las tenemos atesoradas y nos olvidamos de que son lo que Dios nos había dado. Este mismo caballero que les mencionaba, Dave Ramsey, él hablaba de cómo él iba a explicarle, cómo les explicó a sus hijos cuando iban pasando de la adolescencia a la adultez, de que tenían mucho dinero. Él decía de que ellos no tenían mucho dinero, Dios tenía mucho dinero y ellos lo administraban. Eso fue una muy buena manera de explicar eso. Él no se consideraba dueño de nada, sino que Dios es dueño de todas las cosas y nosotros mayordomos, administradores. Pero aquí David, volviendo al texto, a primero de Crónicas, también es muy posible de que en soberbia haya dicho, quiero ver cuántos soldados tengo. Miren las victorias que hemos tenido, los gigantes que derrotamos, las zonas que capturamos. Esto claramente es porque mi ejército, no hay ejército como el mío. Cuéntalo, Joab, cuéntalo. No es bueno que nosotros seamos así. No sé si te has dado cuenta en tu lectura de las Escrituras, pero muchas veces podemos ver un patrón en la Biblia, y es de que Dios obviamente no desea que ninguno de sus hijos peque, y cuando alguien va a pecar, muchas veces Dios deja una salida para que nosotros no pequemos. Aquí en el versículo 3 dice, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado de Israel? Muchas veces tú ves eso, alguien está a punto de hacer algo malo y hay alguien que le dice, piénsalo. ¿Sabes qué? Cuando tú estás a punto de tomar una mala decisión, cuando estás a punto de pecar, yo creo que muchas veces has visto a alguien o algo que te dice, piénsalo. Incluso hasta el mismo Espíritu Santo, tú dices, lo que voy a hacer, lo que voy a decir no está bien. Y ahí tú puedes decir, lo hago igual. O puedes decir, mejor no lo hago. Y aquí Dios estaba utilizando a personas sabias en su vida, en este caso en la vida de David, estaba utilizando a Joab y le estaba diciendo, ¿para qué vas a pecar haciendo esto? Joab había sido capaz de percibir de que algo estaba pasando en el corazón de David, y esto era algo que le iba a desagradar a Dios. Pero cuando nosotros tenemos a muchas personas buenas en nuestra vida rodeándonos. Yo aquí veo muchos jóvenes que tienen muy buenos padres, veo a muchos adultos que tienen otros varones, a damas que tienen otras damas, tienen a un pastor o una esposa de pastor, y les pueden hacer muchas preguntas, incluso cuando tú eres necio y no haces preguntas como aquí David, que dijo voy a hacer el censo. Ellos van a ser tan amorosos que van a advertirte antes, te van a decir no lo hagas porque eso te va a hacer mal, eso va a ser dañino, no dejes de hacer esto porque esto es bueno, por ejemplo, es bueno que te congregues. Pero muchas veces nosotros tenemos un corazón cerrado, soberbio, y ignoramos el consejo de las personas que Dios ha puesto en nuestra vida como guías y como consejeros. El versículo 4 nos dice que la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Entonces vemos de que el número era gigante. 1,5 millones de personas listas para pelear. Sorprendente. Pero ¿cuál fue la reacción que nosotros vemos de Dios? Asimismo dice el versículo 7, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Algo que me llama mucho la atención y que podemos observar, si guardamos nuestro lugar en primero de Crónicas y nos vamos al libro de
segundo libro, de Samuel, capítulo 24, nosotros tenemos esta misma historia del censo del pueblo. Y hay algo que nosotros notamos que puede ser interesante y que nos muestra un poquito de cómo Dios obra y cómo Dios tiene propósitos que muchas veces nosotros no entendemos. Dice el versículo 1: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Porque si tú conoces la historia, te vas a dar cuenta que el castigo que Dios hace lo sufre todo Israel. Obviamente David también lo sufre porque es el rey quien está a cargo, pero lo sufre todo Israel. Y Dios no es injusto para traer maldad a Israel porque se le sale de la gana. No es malo, Él es justo, Él es un buen juez. Y nosotros vemos de que aquí la ira de Dios se había encendido con Israel. Y en ese caso utilizó a Satanás para que incitase a David. Pero algo interesante es de que obviamente Dios le molestó lo que hizo David. Nos muestra algo muy importante, y es de que nosotros siempre tenemos esta capacidad de decidir. Cuando nosotros creemos, nosotros estamos caminando con Dios, tenemos la capacidad de decidir si desobedecerle o no. Esto es algo muy bueno. De hecho, la Biblia nos enseña de que nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora nosotros hemos sido libertados. Y esa libertad nos permite, al igual que en el jardín del Edén, decidir si yo voy a morder la fruta o voy a decidir obedecer a Dios. Si yo voy a decidir seguir viviendo en pecado o voy a decidir llevar una vida que agrada a Dios. Eso es una de las maravillas que nosotros encontramos en haber creído de nuevo en Jesús, de que ahora no tenemos que vivir esclavos del pecado. Y aquí, aunque Dios quería castigar a Israel, David podría haberse decidido no hacerlo. Es por eso de que a Dios le molestó de que él haya decidido hacer el censo. Y aquí hay algo bien interesante, yo lo decidí añadir, porque a veces existe esta idea de que nosotros no tenemos esa capacidad de decidir. Pero aquí Dios, utilizando a David y queriendo castigar a Israel, aún así David podría no haberlo hecho. Y por eso Dios decidió castigar su pecado. Volvamos nuevamente a Primero de Crónicas. Es muy bueno de que cuando tú encuentras alguna historia de la Biblia que puede ser un poquito difícil, lo puedas contrastar con otro versículo que hable de lo mismo. Y eso siempre hace la lectura y la interpretación de la Biblia mucho más sencilla. Volviendo al versículo 8, aquí nosotros vemos, yo creo que era la característica estrella de David. El 8 dice: entonces dijo a David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Algo muy bueno de David, que yo creo que era lo que le hacía que él tuviera un corazón conforme al corazón de Dios. Era que él era capaz de reconocer cuando se había pecado y humildemente pedir perdón a Dios. Eso es algo que observamos en muchas ocasiones. El pecado más grande que nosotros vemos es lo que sucedió con Urías y con Betsabé en la vida de David. Y hay un salmo completo que muestra cómo él está arrepentido, cómo él siente dolor en su corazón genuinamente por haber ofendido a Dios. Nosotros vemos esa historia de cómo el profeta Natán le confronta con esta historia de una familia que tenía una ovejita, otro que tenía muchas ovejas y mataron la oveja del vecino, y David, encolarizado, dijo: no, ese hombre debe morir. Y dije: no, tú eres ese hombre. Y David tuvo una reacción diferente a muchos otros personajes como Adán, que decidió decir: no, la esposa que tú me diste, ella me dio de comer. O la reacción de Saúl, que dijo: no, yo he obedecido a la palabra de Dios. Y luego el profeta le dice: pero ¿y estos sonidos de animales que escucho? Entonces Saúl no fue capaz de reconocer su pecado, Adán no, pero David sí. Y eso es algo que a Dios agrada. Cuando yo converso con personas que no son creyentes, tratan de pintar a Dios como un Dios enojón y molesto e iracundo. Pero si te das cuenta, cuando tú lees las Escrituras, Dios es un Dios perdonador y clemente. Muchas veces David en su vida, nosotros vemos algunas, pero sin duda muchas, él cometió muchos errores. Pero cuando él tenía la actitud de decir: Señor, me he arrepentido, he hecho muy locamente. ¿Por qué hice esto, Señor? Me arrepiento, perdóname. Dios le perdonó. ¿Sabes qué? Dios es así contigo también. Cuando tienes todo este primer párrafo donde podríamos haber tomado una mejor decisión. Primero, no haber hecho
caso a las tentaciones y decidir confiar y apoyarnos en Dios. Después, cuando estamos a punto de la mala decisión, podemos escuchar las voces que están en nuestras vidas, que nos dicen, no hagas esto, ¿por qué lo vas a hacer? Pero incluso si nos equivocamos, Dios, aún con todo esto, habiendo hecho todo lo posible para que no nos equivoquemos y nosotros voluntariamente le desobedecemos, Dios aún así está dispuesto a perdonarnos y él decir, no importa, vamos a resolver las cosas. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, hay un versículo precioso que dice, acercaos a Dios, y dice, y Él se acercará a vosotros. A mí siempre me ha gustado ese versículo, creo haberlo dicho un par de veces, pero lo voy a seguir repitiendo. Porque es este hecho de que cuando tú pecas, tú eres el que te alejas de Dios. Pero cuando tú quieres reconciliarte con Él, Él hace el esfuerzo y se acerca a ti. Y eso muestra el amor que Dios tiene con nosotros. Entonces, volviendo al texto y a David, nosotros vemos esto que le menciono, de que David es capaz de arrepentirse. Debes tener un corazón humilde y arrepentirte cuando peques. Acude a Dios y Él es capaz de perdonar tus ofensas. Sigamos leyendo en el versículo 9. Habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. A mí me gustó mucho la reflexión que tomó David. Si nosotros vemos al inicio, el problema de David fue no estar en las manos de Dios, no haberse apoyado y confiado en Él. Pero ahora, en los momentos donde él tenía que sufrir el castigo, porque la Biblia enseña que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, él decide apoyarse en Dios. Eso fue una muy buena decisión. Al inicio no lo hizo, pero aprendió la lección. Dijo, vamos a caer en las manos de Dios. Y el versículo 14 dice, así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Ahora, como les mencionaba, normalmente estas porciones de las escrituras, quizás tú dices, yo nunca voy a ser un rey que está a cargo o que voy a censar un pueblo. Quizás tú nunca vas a estar en esta situación específica, pero sí muchas veces tú vas a estar en una circunstancia donde decides voluntariamente no apoyarte en Dios y apoyarte en tus propias fuerzas, y Dios te va a castigar. Y es muy bueno de que tú puedas tener esta actitud de poder decir, yo quiero volver a apoyarme en el que es mi Padre, en el Señor. A veces nosotros, por estos castigos, casi como que buscamos una excusa para alejarnos de Dios, pero no debe ser así. Que las reprensiones del Señor las recibamos como un hijo que entiende que la disciplina viene de un padre que le ama. El versículo 17 dice, y dijo David a Dios, el 16, dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, y con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contra el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Ahora, como les había mencionado, David estaba tratando de poder asumir su error. Esa es la palabra que estaba buscando. Asumir su error. Ahora, nosotros sabemos por el otro texto de que Israel se había hecho cosas malas. Pero aquí David estaba diciendo, Señor, ten misericordia.
Y Dios ya había dicho que iba a haber peste y que iba a destruir ciudades, y Él ya había dejado muy claro el mensaje. Pero Dios es tan misericordioso que aún cuando le dio estas 3 opciones al rey David, David escoge la tercera, y aún con todo esto, Dios aún así es capaz de retroceder su mano. El versículo 19 dice: entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose a Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces David dijo a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Me gusta la gente como Ornán, ¿no? En el sentido de que él tiene el deseo de poder servir a Dios, y muy generoso. Pero aquí nosotros vemos una actitud muy buena en David. Él dice en el versículo 24: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Esto muestra un corazón arrepentido. A veces nuestro arrepentimiento no es genuino. ¿Cómo es un arrepentimiento no genuino? Cuando tú no estás dispuesto a sacrificar, o cuando el castigo llega y tú te molestas. Cuando tú te molestas por el castigo es porque no entendiste por qué estás siendo castigado. Aquí David entendía perfectamente que lo que sucedía era por su culpa. De hecho, en esa oración él mismo dice: no soy yo el que contra el pueblo. Él reconocía su error. Y no solo eso, sino que él estaba dispuesto a pagar por su error. Él estaba diciendo: no, yo no quiero que me regalen las cosas que ni los elementos para el altar, ni para el holocausto, ni tampoco tu terreno. Yo lo voy a comprar porque tiene que costarme. Él entendía que había una consecuencia por sus acciones. Y sabes que es muy, muy importante de que tú y yo podamos estar considerando eso. ¿Cuán grave fue la consecuencia del pecado de David que una nación entera sufrió? Ahora, nuevamente recordando, Israel también había pecado y Dios también les estaba juzgando a ellos. Pero esta decisión de David tuvo un impacto muy grande. Cuando tú y yo tomamos estas malas decisiones, impactan a las personas que nos rodean, y de maneras muy graves. Y vas a tener que pagar por ello. Aquí David pagó, ahora él era un rey, pero él tuvo que pagar y tuvo que dolerle para poder hacer lo que tenía que hacer, que era en este caso arrepentirse y hacer un altar. Sigamos leyendo. El 25 dice: y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Invocó a Jehová, que le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Nuevamente recalco: Dios es un Dios clemente. Dios es muy bueno. Y aquí Dios estaba en todo su derecho de juzgar a Israel y poder haber destruido, pero Él le dio otra oportunidad a David. ¿Sabes que a veces, si a lo mejor tú me estás oyendo y tú no sabes si vas a ir al cielo, a veces las personas se sienten como si, no, la verdad es de que Dios ya no hay más oportunidades para mí. Yo soy demasiado malo, demasiado mala. ¿Cómo va a ser posible de que alguien como yo pueda ir al cielo? He cometido tantos errores, me he acercado a Dios de tantas maneras diferentes, y es imposible de que yo pueda ser salvada por Él. No, la verdad es de que aún con todos nuestros errores, Dios aún tiene paciencia y nos espera. La Biblia enseña de que si nosotros creemos en Jesús podemos tener vida eterna, y su sacrificio, no hay nadie demasiado pecador para que no pueda ser lavado por la sangre de Jesús. Todos nosotros podemos acudir a Él. Y a veces también pasa de que las personas que ya han creído en Jesús y se alejan de Dios y empiezan a llevar vidas separadas de Él, empiezan a decir: no, Dios jamás va a recibirme de nuevo. Yo antes hacía todas estas cosas, pero ahora mira cómo es mi vida, mira las cosas que hago. No, nunca es demasiado tarde para que tú y yo podamos volver a caminar a Dios. Dios es un Padre amoroso que espera a sus hijos con los brazos abiertos. Acompáñame por favor a leer un versículo, y con eso vamos a terminar en el libro de Lamentaciones, por favor. El libro de Lamentaciones es un versículo bien conocido, pero quería leerlo de manera textual. En el capítulo 3 y el versículo 22 dice: por la misericordia
de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es bueno poder servir a un Dios así de misericordioso. Y es muy bueno poder entender de que cuando tú tienes una relación con Dios y tú te equivocas, tú puedes, en vez de decir, uy, mejor escapo para que no me castiguen, no, todo lo contrario, puedes decir, voy a acudir a mi Padre porque me he equivocado. Y Él me va a escuchar, Él me va a perdonar, Él me va a castigar, pero yo voy a poder aprender de eso. Y aprende a tener un corazón como el de David, un corazón que era capaz de decir, me equivoqué, wow, he hecho locamente. Aprende a apoyarte en Dios, aprende a decir, lo que yo tengo, lo que yo he conseguido, no me entregan la seguridad que me entrega el confiar plenamente en que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Y eso significa muchas veces que tú y yo, al momento de, en este caso, dudar, no empezar a acudir a otros medios. David en este caso acudió al censo para poder ver si sus soldados eran suficientes, pero nosotros no debemos hacer cosas así. Debes observar en tu vida, y a veces obviamente van a haber momentos en los que van a haber dudas, pero ver para atrás cuán grandes cosas Dios ha hecho y Él las puede volver a hacer. Les pido que me acompañen orando y con eso vamos a terminar. Padre Celestial, yo doy muchas gracias por cuán bueno eres. Señor, yo te pido que nos ayudes a tener confianza en ti. A veces nosotros nos olvidamos de que debemos vivir por fe y no por vista. Cuando las cosas se ven difíciles, cuando nuestro corazón y nuestras emociones nos engañan, nosotros empezamos a apoyarnos en otras cosas que nos son tu palabra, tus promesas. No confiamos en ti. Señor, ayúdanos a evitar ese tipo de actitudes, que nosotros siempre estemos recordando cómo tú has provisto y cómo tú vas a seguir proveyendo, cómo tú nos ayudas aún en los momentos de más estrés y de más dificultad. Señor, que por otro lado, si nosotros estamos en un momento muy bueno, que no nos olvidemos de que todo ha sido gracias a ti. Debemos tener una actitud agradecida, recordando de que si hay algo bueno en nuestras vidas, es gracias a tu bondad, a tu generosidad y a la riqueza de tus bendiciones. Y Señor, si nos equivocamos en el caminar, que podamos tener el corazón de David de arrepentirnos, de que nos avergoncemos de nuestro pecado, de que reconozcamos nuestra maldad y de que acudamos a ti, quien eres clemente y perdonador. Señor, yo doy gracias por todas estas cosas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.